Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de mi podcast. Hoy vengo con un episodio donde te voy a contar una historia muy particular que tiene que ver con cómo pasé de hacer cardiología tradicional a empezar a trabajar con psilocibina. Te voy a contar de manera muy honesta un poco acerca de mi proceso, porque cuando digo que trabajo con psilocibina, mucha gente me pregunta, ¿pero no eras cardióloga? Y mi respuesta es, justamente por eso, es que estoy trabajando con psilocibina. Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de mi podcast. Hoy arranco con un episodio diferente, un episodio especial. Estoy grabando otro episodio sola. Lo estoy grabando así en formato video porque me gusta también sentir que estoy como hablando con alguien y que no estoy solamente hablándole a un micrófono, sino que hay otra persona del otro lado que quizás me puede estar escuchando y me voy a tomar unos mates mientras tenemos esta conversación. Así que mientras te vas poniendo cómodo, cómoda, donde sea que estés para escuchar este episodio, quiero empezar este episodio contándote una historia acerca de cómo llegó la psilocibina a mi vida. No sé si te conté la historia, pero en el 2021, después de la pandemia, después de que yo tengo casi un burnout por todo lo que fue la época del COVID, yo en ese momento trabajaba como cardióloga en una unidad coronaria y en terapia intensiva. Y en ese momento todas las unidades coronarias y todas las terapias intensivas se volvieron absolutamente COVID. Y nadie me preguntó si yo quería ser médica de COVID o quería ser médica de terapia intensiva, porque es muy diferente trabajar como cardióloga en una unidad coronaria que trabajar como terapista en una terapia intensiva donde son diferentes tipos de patologías. Entonces, en ese punto, en esa época de mi vida, que después de terminar la especialidad, allá por el 2020, antes de que empezara la pandemia, me acuerdo que con quien era mi pareja en ese momento, mi ex esposo, hoy nos íbamos a vivir a Tucumán, porque él tenía un proyecto personal y profesional de que cuando terminara su especialidad iba a volver a vivir a su provincia. Y me invitó a que lo acompañara. Y yo le dije que sí, porque en ese momento de mi vida yo estaba muy comprometida con la relación y si eso iba a ser en pos de que pudiésemos ir juntos, lo hacía. Así fue como terminé viviendo en Tucumán, trabajando en terapia intensiva, COVID, estrés, burnout y no solo no solo estar en una provincia que no era la mía, sino que tampoco me gustaba y donde me sentía además muy sola a nivel social porque no tenía amigos, no tenía mi familia cerca, estaba muy lejos de Córdoba. Para los que no saben, yo soy cordobesa, de Carlos Paz más precisamente, y en ese momento todas las fronteras estaban cerradas. Así como suena de ridículo hoy, es como era en ese momento para mí una tortura porque no podía volver a Córdoba, no podía ir a visitar a mis amigos, a mi familia, etcétera. Y estaba atrapada en una provincia que no me gustaba, haciendo un trabajo que no me gustaba, durmiendo muy mal, haciendo muchas guardias, trabajando en exceso. Entonces, después de esa crisis profesional, como encontrarme cara a cara con un ejercicio en mi profesión que no era lo que me gustaba, sentirme muy desconectada de mí, de mi cuerpo, encima sentirme muy sola en un lugar que no era el que me gustaba. Yo estaba muy habituada a vivir en Córdoba, cerca del río, de la montaña, etc. Y Tucumán no es que no tenga naturaleza, pero no tiene naturaleza en la ciudad, simplemente tiene un parque y que con ese parque a mí no me alcanzaba. Entonces, en ese momento, después de la crisis que tengo a nivel profesional por el COVID, decidimos irnos a Tucumán, irnos de Tucumán y irnos a Italia a hacer la ciudadanía italiana y después de obtener la ciudadanía ver a dónde queríamos instalarnos porque yo había decidido que no quería vivir ahí y mi compañero en ese momento decidió acompañarme así como yo lo había acompañado a él a Tucumán.
Así que nos fuimos a Italia a hacer la ciudadanía y cuando estaba en Italia empecé a explorar un montón de otras herramientas, entre ellas ahí descubrí, empecé a profundizar mucho en alimentación, en nutrición, en hábitos, en sueño, en un montón de cosas y así fue como leyendo diferentes tipos de libros, bibliografías, llega a mí el uso de la psilocibina en formato microdosis como herramienta terapéutica. Entonces empecé a investigar y me di cuenta que acá en España, más precisamente en Ámsterdam, hay centros que ya hacían que ya estaban inmersos en este tipo de abordaje. De hecho, había formaciones profesionales, había espacios para ir a hacer una ceremonia terapéutica con psilocibina. Eso me quedó en el tintero y como que siempre lo tenía pensando, lo tenía puesto en mi mente de, che, me gustaría profundizar un poco más en esto, saber de qué se trata, porque leía o escuchaba o veía muchos testimonios de cosas y de transformaciones muy, 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 muy importantes. Entonces, así fue que empecé a explorar las microdosis de psilocibina. En ese momento no tenía mucho conocimiento, simplemente me acerqué a un lugar o a un espacio donde vendían microdosis, intenté hacer un protocolo como yo lo entendía que podía hacer en ese momento conmigo misma. Cuestiones que no sabía mucho de cómo era el protocolo, cómo era mejor guiarlo. Eh, y hoy, con el conocimiento que tengo y la experiencia que tengo en relación a la psilocibina, me doy cuenta de que lo más importante de un protocolo de psilocibina, sea el micro o sea el macro, es cómo te preparas previamente, cómo lo vivís durante y cuáles son las herramientas que utilizás durante el proceso. Por eso es súper importante estar acompañado, porque lo importante no es tanto lo que se mueve en el proceso, sino es que vos tengas la capacidad de poder observar lo que pasa durante la toma de psilocibina y cómo eso que viste, cómo esa claridad, cómo esos insights, eso darte cuenta, eso poder verte como observadora, después con la integración, que acá está la parte más importante de todo proceso con psilocibina, después en el proceso de la integración es donde realmente vas a incorporar, vas y tomas acciones y tomas decisiones en pos de integrar y de aplicar la coherencia de todo lo que viste en ese momento de mucha claridad, gracias a la psilocibina, a tu vida. Cómo eso vas a ir y lo vas a integrar a tu vida. Entonces, siento como que ese primer protocolo de microdosis no fue muy rico porque yo no tenía todos estos conocimientos y todas estas herramientas que aplico hoy. Entonces, así fue como pasó el tiempo, pasaron los años, después con el tiempo volví a Argentina, hice ese protocolo y después no volví a hacer nunca más. Y estando en Argentina, llega a mí, llega a mí a través de una persona conocida una invitación para ir a hacer una ceremonia de macrodosis de psilocibina con una psicóloga y una terapeuta. Entonces, no sé por qué, pero algo me dijo, anda. Entonces, en ese momento me acuerdo que le dije a una amiga mía que me acompañara y me dijo que no podía, no sé qué, le pregunté a mi hermana y tampoco podía y dije, bueno, listo, voy sola, ya fue, me mando. Así fue como fui a mi primer ceremonia de honguitos en Tanti, en Córdoba, en un lugar hermoso en medio de la naturaleza. Y ahí me conecté por primera vez con el poder que tienen estas herramientas y el poder de las plantas, el poder que tiene cuando a través del uso responsable y consciente de este tipo de herramientas, acompañados en un contexto donde estás súper cuidado, no solo el momento, sino el pre y el post, son herramientas tremendamente poderosas. Ahí fue que tuve mi primera ceremonia de hongos con psilocibina y ese fue un proceso que para mí fue una cachetada a quien yo estaba haciendo en ese momento, como que bajó mucha claridad de todas las cosas que no estaba soltando y que no me estaban dejando ir hacia esa versión de mí que yo realmente quería ser o que realmente era.
y que estaba aferrándome por apego a no moverme, a no tomar decisiones por miedo. Y en ese momento fue tal la claridad, tal la caída de velo y el poder ver, el poder verme en perspectiva y darme cuenta de todo lo que me estaba boicoteando, frenando, no haciéndome responsable de mí y echándole la culpa a la afuera de todos mis males. Pero en ese momento sentí con mucha claridad todas aquellas decisiones que tenía que tomar, que era momento que las tomara. Decisiones que iban a hacer que yo me conectara más o que diera un paso más hacia hacia esa persona o esa versión de mí que está mucho más alineada con el ser y no tanto con el deber ser. Y darme cuenta que hasta ese momento venía actuando un personaje, viviendo una vida en donde estaba siendo una persona que no me gustaba ser. Entonces, después de ese proceso, que después de eso me llevó tiempo de integración, tiempo de acompañamiento, tiempo de terapia, tiempo de darme cuenta de un montón de cosas. Bueno, un proceso muy transformador que me llevó a tomar muchas decisiones en mi vida y que además me hizo darme cuenta de lo desconectadísima que estaba de mí misma, de lo súper desconectada que estaba de lo que me estaba pasando, de cómo me estaba sintiendo, de cómo la vida me estaba pesando en el cuerpo, cómo me seguía moviendo desde un lugar de estado de alerta y de supervivencia, resolviendo, escapándome de mí misma en el hacer. Eh, por no poder habitarme, porque en el momento que frenaba era tal la incomodidad y la ansiedad que no podía parar. Entonces, en ese punto vino esta herramienta a mostrarme lo desconectada que estaba del cuerpo y cuando entré en contacto con la psilocibina y después los protocolos que hice posteriores de microdosis, más todo lo que yo ya hago, que aterrizo en mi propio cuerpo, me di cuenta de que no estaba en mi cuerpo, que estaba muy lejos de mi cuerpo y cuando empecé a volver, me empecé a dar cuenta de un montón de cosas que me llevaron a tomar un montón de decisiones que creo que se alinean o se acercan con esa versión de mí misma que es mucho más coherente con quien yo soy en realidad. Y la verdad es que después de eso, después de este primer contacto con la medicina, dije, yo tengo que estudiar esto porque yo tengo que llevar esto a mis consultas y lo tengo que hacer con responsabilidad, porque yo creo que estas herramientas más todo lo que yo sé de cómo equilibrar tu cuerpo, tu fisiología, cómo usar tu biología a tu favor, cómo regular tu sistema nervioso, cómo usar tu respiración, bueno, un montón de herramientas que siento que integradas, que son un poco lo que estoy haciendo yo con mi vida, permiten que hagamos transformaciones mucho más rápido, mucho más amigable. O sea, no sé si es rápida la palabra, porque depende mucho del compromiso que tengas con vos mismo o con vos misma, pero creo que es mucho más fácil de sostener, porque lo desafiante de todo cambio o de tomar decisiones o de hacerse responsable de sí mismo, porque es muy fácil estar mirando para afuera y echándole la culpa a tu pareja, a tu trabajo, hay algo afuera que no te termina de permitir que vos te relajes y siempre va a haber una excusa y siempre va a haber una justificación para que vos no puedas parar. Entonces, aprender a parar, aprender a evitar la calma, aprender a estar presente en el cuerpo, es mucho más desafiante, es mucho más desafiante que estar haciendo y estar corriendo, porque no sabemos cómo sostenernos, no sabemos cómo evitarnos, no sabemos cómo regularnos. Entonces nos es mucho más fácil seguirnos regulando con lo que ya conocemos que es la dopamina, la adrenalina, el cortisol, etcétera, etcétera, etcétera. El tema es que ese loop de cortisol, adrenalina, te pone en un ritmo cada vez peor, en donde no podés parar y donde no podés disfrutar tu vida. O sea, no podés disfrutar nada de lo que vas logrando porque no podés estar presente en esa vida. Entonces, muchas veces
creemos que lo vamos a terminar, que vamos a estar mejor o que vamos a terminar resolviendo esta situación cuando yo llegue al siguiente resultado, cuando logre el siguiente objetivo, que es un poco lo que me pasó a mí, que vengo de ese mundo, porque esas cosas iban sucediendo en mi vida, iba llegando que me recibía, iba llegando que estaba en esto, que ya tenía mi centro de medicina integrativa, que ya estaba haciendo esto que tanto me gusta y hago y ves y que comparto en las redes sociales. En algún momento fue una idea en mi mente y todo eso fue llegando el casamiento, fue llegando la mudanza, fue llegando el vivir acá, el vivir allá, fueron llegando esas cosas y yo no podía estar presente en esos resultados, no podía estar habitando eso y no se trataba de lo que estaba pasando en mi vida de manera externa o de algo que tuviese que ver conmigo, con mi falta de disciplina o no, sino que yo estaba actuando un personaje, una identidad que estaba muy ligado a todas estas características. Y si tu identidad es la de la persona controladora, ansiosa, la que no puede parar, la que va resultado tras resultado, sos la persona que sostiene todo, que cree que puede con todo, que está siempre para el otro, que etcétera, 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 y un sinfín de características que puede llegar a tener tu personaje. Si vos te seguís identificando con ese personaje, tu vida se va a seguir viendo de la misma manera. Entonces, la ciencia detrás del uso de la psilocibina sin romantizarlo es que te activa la plasticidad neuronal. Hay muchos estudios hechos, hay infinidad de bibliografía científica acerca de las terapias asistidas con psicodélicos y los enteógenos, y de hecho estudios de John Hopkins y de la MAPS, de cómo funciona la microdosis versus las dosis ceremoniales, qué efectos tienen a nivel central, cómo te apagan la amígdala, cómo te apagan tu red neuronal por defecto, tu piloto automático, cómo te permiten ver en perspectiva como un observador de esa mente para ver cómo te habla, para poder describir a ese personaje y terminar decidiendo si realmente darte cuenta que no te tenés que identificar con eso y que podés elegir hacerlo diferente, y gracias a esta plasticidad neuronal podés crear redes neuronales nuevas y podés construir una identidad nueva. Entonces, apoyados en el cuerpo, en un sistema nervioso regulado, porque ningún cambio, escúchame bien, porque no vas a cambiar y tu vida no va a cambiar, y no se trata de una alimentación, de un suplemento, de este trabajo, esta pareja, se trata de una identidad. Y no vas a cambiar si estás con el sistema nervioso en estado de alerta y supervivencia, porque en ese lugar tu cuerpo no te va a dejar que vos crees redes neuronales nuevas, olvídate, eso no existe. Entonces, hoy te quiero traer acá y te quiero compartir un poco de este proceso personal y cómo llegaron estas medicinas a mi vida. Bueno, a partir de ahí fue que decidí que iba a empezar a estudiar psilocibina. Y buscando diferentes lugares donde hacer una formación, una capacitación, etcétera, fue que entré en una formación online que al principio no me gustaba del todo, pero después, por esas casualidades de la vida, causalidades de la vida, me llega un mail de una persona que me dice: Ana, mira, te voy a compartir esta información acerca de una universidad en Perú que tiene una formación que está muy buena, que tiene mucha parte práctica y es de terapias asistidas con psicodélicos, entre ellos ayahuasca, peyote, psilocibina, etcétera, en micro y macrodosis. Mis amigos, y soy fan de la psilocibina, fan de los honguitos. Bueno, y recibí ese mail, me anoté, me inscribí para una beca de estudio y me dieron el 50% de la beca para estudiar en esa universidad. Así fue como empecé a entrar en este universo, empecé a entrar en este mundo y me di cuenta de todo el impacto que tiene este tipo de medicinas en el cuerpo, y no puedo entender cómo, existiendo esto, todavía sigamos utilizando medicinas que no solo que no nos curan,
sino que nos perpetúan enfermos y nos mantienen en un círculo vicioso donde cada vez somos más clientes, clientes fieles de ese sistema. Y ahí es cuando entramos con cualquier tipo de fármaco para tapar los síntomas, cualquier tipo de fármaco para tratar la resistencia a la insulina, porque tu estrés, tu ansiedad te hace comer procesado, galletita, y si no tenés la disciplina de cuidar tu salud a través de tus hábitos, seguramente terminas cayendo en la resistencia a la insulina. El estrés te lleva al mal dormir y haces como caes en el uso de las benzodiazepinas. También el mal comer, el mal dormir, terminan alterando tus neurotransmisores porque encima no te moves, entonces no tenés serotonina, no tenés dopamina, no tenés endorfinas y vivís en un estado de cuasi depresión. Y ahí es cuando empiezan a entrar en escena fármacos como el escitalopram, las benzodiazepinas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me estoy yendo, no me quiero ir muy por las ramas, pero por esta razón, por esto que todo esto que te cuento, que también tiene que ver con mi propio proceso personal, fue que entro, que entra la psilocibina y entra el trabajo con psilocibina a mis espacios. Obviamente yo lo integro en mi práctica con criterios de selección. Tengo en cuenta cuáles son las contraindicaciones, cuál es la importancia de la integración de estos procesos y que otra cosa importante es que no hacen magia, o sea, no hacen procesos que vos no estás dispuesto a hacer, porque he visto alrededor mío, incluso en amigos y amigas que han hecho protocolos con psilocibina y que han visto un montón de cosas y que han tenido un montón de insights y mucha claridad en muchos aspectos de su vida, pero después a la hora de tomar decisiones o de hacer los cambios correspondientes para ser coherente con eso, se quedaron en solamente en el insight, en la idea, sin pasarlo a la acción, sin integrarlo, sin bajarlo a tu vida. Y eso es lo más valioso que tiene este tipo de procesos, aterrizarlo a tu cuerpo, aterrizarlo a tu vida. Eh, Porque lo esencial no es la medicina, es la integración. Y creo que este tipo de procesos y este tipo de integración no es para cualquiera, es para aquellas personas que sienten el llamado y que están dispuestas realmente a comprometerse con su propio proceso. Bueno, creo que he llegado hasta acá. Te puedo decir las infinidad de beneficios que tienen a nivel de sistema nervioso la psilocibina. Hace poco hablaba con una compañera de formación que me contaba que ella llegó a la psilocibina porque su mamá con Alzheimer, consecuencia de haber tomado estatinas durante casi toda la mitad de una vida, Alzheimer neurometabólico, acordate que te recuerdo, si no lo sabías, que la mielina de nuestro sistema nervioso se produce gracias al colesterol, que nuestro cerebro en gran parte es grasa y que muchas veces creemos que podemos hacer intervenciones en la salud con fármacos y que eso no va a tener un costo para nuestra salud y para nuestra vida cuando bloqueamos sobre todo vías metabólicas tan importantes como lo son la síntesis del colesterol y caemos en creer que esa es la solución. Bueno, dicho esto, ella me contó que había llegado a la psilocibina porque su mamá con Alzheimer la había utilizado en la última etapa de su enfermedad y de su vida, y que gracias a la psilocibina había tenido unos últimos años muy tranquila. Si no sabes, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que te termina llevando a perder la memoria tanto a largo plazo como a corto. Bueno, terminas siendo prácticamente un niño y hay alteraciones del sueño, del ritmo circadiano, entonces son personas que por ahí terminan no durmiendo de noche, estando muy exaltados, etcétera. Y la verdad es que cada vez conozco más personas y escucho más casos y leo más casos de todos los beneficios que tienen este tipo de herramientas cuando son bien utilizados a conciencia y con una integración que creo que la medicina de la tierra es
tremendamente poderosa y potente. Es por eso que en mis espacios yo uso adaptógenos, uso plantas, indico suplementos, indico un montón de cosas que hacen a que nuestro cuerpo recupere la fisiología normal, utilizando lo que realmente es una medicina sin parchar, sino yendo a apoyar esa biología, esa fisiología, eh, poniéndonos a favor de nuestro cuerpo y no en contra, ¿no? Así que bueno, espero no haberme ido muy largo con este episodio. Vengo para contarte sobre esta herramienta que a mí me ha transformado la vida y veo cómo cuando realmente estás comprometido con tu proceso y cuando realmente tenés ganas de hacer cambios en tu vida y de volver a vos y de reconectarte con vos y de habitar tu cuerpo, realmente creo que puede ser una herramienta tremendamente potenciadora. Muchas gracias por haberme escuchado, muchas gracias por estar ahí. Espero que te haya gustado este episodio. Te invito a que vayas a explorar en el link de mi biografía en mi Instagram, dra.anabeloviedo, donde ahí te comparto información acerca de mis servicios y de mis espacios. Hago acompañamientos con psilocibina en procesos de terapia asistida con psicodélicos, con psilocibina para trabajar cosas puntuales, y también tengo un proceso de acompañamiento, una mentoría de 3 meses donde realmente aplico todo esto que te cuento, todas las herramientas para acompañarte en ese proceso de transformación. Así que si algo de esto te resuena, te invito a que vayas a explorar mi Instagram y nos estamos escuchando en el próximo episodio.